el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 29 de julio, día 210 de ese viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: cuando dejas de escuchar a Dios, te empiezas a destruir solo. Suena fuerte, pero es muy real. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 24, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 28. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 21, Salmos 22, versos del 19 al 31 y Proverbios capítulo 20, versos del 8 al 10. Hoy vamos a hablar de algo que transforma destinos, la voz de Dios. Ignorarla no solo nos desconecta, nos autodestruye. Hoy aprenderemos cómo Joás comenzó restaurando el templo, pero terminó matando al profeta que le hablaba en el nombre de Dios, es decir, matando a la voz de Dios. Él comenzó obedeciendo por influencia, pero nunca tuvo la convicción. Y es que cuando la obediencia no nace del corazón, se derrumba, apenas desaparece quien nos guiaba. Este episodio es una invitación a revisar si tu fe está anclada a la intimidad con Dios, a tu relación con Dios, o está sostenida por una fe prestada de alguien más. Es decir, te estás apoyando en palancas. Porque una obediencia que no escucha termina alejándose, endureciéndose y también destruyéndose. Mientras Joás dejaba de oír a Dios, en Romanos capítulo 12 se nos presenta lo opuesto. Una vida que se ofrece como sacrificio vivo, que renueva la mente, que vence el mal con el bien. Porque sí, el mal existe, pero no tiene que vencerte. La voz de Dios no siempre te va a evitar el dolor, pero sí te preserva del desastre. Y quiero compartir contigo el testimonio de Juliet Montealegre desde Bogotá, Colombia. Ella me dice: Dios sigue obrando milagros excepcionales. Juliet nos escribe y nos cuenta que ella y sus hermanas han estado haciendo el reto de la lectura de la Biblia cada día con nosotros, y en sus palabras me dice: Wendy, tú has sido un regalo del cielo para mí y para mis hermanas. Este mes, Juliet se aferró con fe a las promesas de Dios, especialmente en medio de una situación económica difícil. Tenía deudas con bancos y familiares que le quitaban la paz, y su negocio estaba pasando por un momento de quietud. Pero en lugar de rendirse, ella decidió alzar su mirada al cielo y confiar en Dios. Y fue entonces cuando Dios, en su fidelidad, intervino de una forma milagrosa. Ella nos cuenta: Dios pagó todo, hasta el último peso. Y no solo eso, me dio más de lo que esperaba. De forma milagrosa empezaron a llegar clientes con pedidos. Y me dice: sé que todo en mi vida siempre ha sido la obra de Dios. Juliet hoy nos dice: Dios promete y Dios cumple. Él siempre nos sustenta y nos tiene en sus manos poderosas dentro de su plan perfecto. Gracias, Juliet, por recordarnos que Dios no está en crisis y que nosotros podemos seguir confiando en Él. Dios sigue abriendo puertas, multiplicando lo poco y trayendo provisión sobrenatural cuando lo buscamos de todo corazón. Les pido que me acompañen en una oración. Amado Dios, hoy no queremos venir a ti con una obediencia o con una fe heredada, con una fe prestada. No queremos depender de la fe de otros. Queremos escucharte a ti, escuchar tu voz, no ignorarla. Incluso cuando tu voz nos confronte, ayúdanos a tener un corazón sensible, a escuchar tu dirección, a ser humildes para aceptar la corrección y firmes para obedecerte aunque nadie aplauda. Si tú nos hablas, obedeceremos. Y si callas, confiaremos en ese silencio. Dios, que mi vida sea una adoración viva, un sacrificio vivo, y que mi mente se llene de tu mente, de tus pensamientos, Dios. Transforma todo a nuestro alrededor. Sana a aquellas personas que están pasando por enfermedad. Restituye todo lo que el enemigo ha tratado de robar en nuestras vidas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de armar todo para tu estudio bíblico, quiero recordarte que estoy leyendo tus mensajes, estoy leyendo tus correos,
Pronto recibirás noticias mías con el regalo de mi libro en tu correo electrónico. Recién voy en el día 26 de julio y estoy respondiéndolos en orden de llegada, es decir, 26, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Pero ojo, no me den sus direcciones porque no es un libro físico, es un libro digital. Porque es un libro con 365 devocionales. Si yo lo imprimiría, son 1000 hojas, es demasiado. Entonces yo decidí solo hacerlo digital, que lo tengan en sus celulares, que lo compartan con sus amigos y bendigan a todas las personas que ustedes quieran. Pero eso sí, les quiero pedir, por favor, cuídenlo, compártanlo, pero no lo reproduzcan como si fuera suyo. Es un regalo de Dios para ti y aunque lo he escrito con amor para bendecir a muchas vidas, sigue siendo parte de mi llamado, de mi esfuerzo y de mi trabajo. Si tú deseas regalarlo, hazlo, pero siempre con respeto a los derechos del autor. No lo edites, no lo vendas, no lo hagas podcast, ni lo presentes como tuyo. Y si llegas a subir alguna parte del contenido a alguna red social, etiquétame como @WendyNecioSub. Ahora sí, te pido que te abroches los cinturones, agarres tu Biblia, tus resaltadores, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó a llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó a llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y de Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada al templo del Señor y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esta razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido de los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaban el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día. Por lo tanto, se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes de la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y para el templo. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos.
Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos, a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: «Esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandamientos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes». Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: «Que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte». En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. Invadieron a Judá y a Jerusalén, mataron a todos los líderes de la nación y luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron solo con un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer el último ejército más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo el juicio sobre Joás. Los arameos retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat; Josabad, hijo de una mujer amonita llamada Somer. El relato de los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces el hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: «Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o hacerlos tropezar». Amasías le preguntó al hombre de Dios: «¿Pero qué de toda esa plata que pagué para contratar el ejército de Israel?». El hombre de Dios contestó: «El Señor puede darle a usted mucho más que eso». Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego, Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al Valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron otros 10,000 y los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo, se hicieron pedazos.
Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y Bet-Horón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a tu propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás, nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. El rey de Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y a sus soldados. Estos se dispersaron y huyeron de sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad. Después de la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, se llevó todo el oro y la plata, y todos los objetos del templo de Dios que había estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de todos los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida. El rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron unos asesinos tras él, y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Joás comenzó su reinado con solo 7 años, mientras estuvo guiado por el sacerdote Joiada. Él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Bajo esa cobertura espiritual de Joiada, él restauró el templo y restableció el culto a Dios. Eso es lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 24, versos del 4 al 14. Pero muere Joiada y también muere su fidelidad, porque no tenía una raíz, no estaba arraigada en una convicción personal. Cuando Joiada muere, Joás se desvía rápidamente. Y es que el carácter no se aprueba en la obediencia bajo autoridad, sino en la fidelidad cuando nadie te está mirando. Cuando el entrenador está mirando el partido, todos estamos jugando bien. Pero ¿qué pasa cuando ese coach, ese árbitro no mira el partido? ¿Cuál es nuestro comportamiento? No basta con comenzar bien. Dios quiere que terminemos con integridad. Joás no desarrolló discernimiento. Él dependía del discernimiento de Joiada. Dependía de la relación que tenía Dios con Joiada. Y cuando eso ocurre, nos damos cuenta de que la fe no es algo que uno herede. Yo creo que la fe es como el cepillo de dientes. Es personal. Yo no me puedo lavar los dientes por ti por más que quiera. Es algo que cada uno tiene que hacer. Te pregunto hoy, ¿de quién depende tu obediencia? ¿De un mentor? ¿De un padre? ¿De un pastor? ¿De una pareja? ¿De una circunstancia?
Porque si tu fe solo se basa mientras alguien te guía, necesitas profundizar tu raíz en intimidad con Dios. Vivimos en una generación que está tan conectada con los influencers, siguiendo la moda, pero no podemos confundir dirección espiritual con fe personal. Tras la muerte de Joiada, Dios siguió enviando profetas, pero la Biblia nos dice que Joás los ignoró a todos. Finalmente, Zacarías, el hijo de Joiada, se levantó para confrontarlo, y Joás lo mandó a matar en el mismo templo que él había restaurado. Qué ironía, ¿verdad? Y qué tal maldad. El mismo rey que reparó la casa de Dios, ahora la mancha con la sangre de un inocente. Cuando nosotros dejamos de escuchar a quienes nos confrontan con la verdad, estamos a un paso más cerca del desastre. Joás cayó porque no soportó la corrección. ¿Cómo reaccionas tú cuando te reprenden? Ahí veremos qué tan fuerte es tu fe. ¿Alguna vez has intentado hacerte tú mismo terapia y apuntar cuáles han sido tus reacciones? ¿Cómo has reaccionado cuando alguien te ha confrontado con amor? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te justificas? ¿Te alejas? Hablas y das muchos argumentos. Bueno, ora para tener un corazón enseñable. Amasías, el hijo de Joás, también comenzó bien, venció a Edom, pero tampoco escuchó a Dios. Luego tomó una decisión absurda, adoptó los dioses derrotados. Es lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 14. Dice, cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo a los ídolos que les había quitado a la gente de Seir y los puso como sus propios dioses, en minúscula. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. O sea, Amasías fue obediente pero selectivo. ¿Cómo es posible que adore a los dioses de un pueblo al que él mismo venció? Ahora, Amasías no era un adorador, él era un político. Él servía a Dios mientras le era conveniente, pero su corazón estaba dividido. Es en Bet-Semes donde Amasías desafió innecesariamente a Joás, el rey de Israel. ¿Por orgullo? De repente. ¿Por inseguridad? El resultado, perdió, fue capturado y Jerusalén fue saqueada. Muchas veces nosotros ganamos batallas en la vida, un nuevo trabajo, una relación restaurada, una sanidad, una temporada de éxito. Pero en lugar de rendir esa victoria a Dios, creemos que fue gracias a nosotros. Y empezamos a levantar ídolos disfrazados de reconocimiento, de autosuficiencia, de influencia, de popularidad. No te confundas, nada sucede por nosotros. En todo tiene que estar Dios primero. Y no sé si te das cuenta, pero el ciclo se repite. Joás y Amasías tienen mucho en común. Ambos comenzaron con obediencia. Ambos desoyeron la voz de Dios. Ambos terminaron en vergüenza. Este ciclo nos recuerda que no es suficiente hacer lo correcto una vez, ni de vivir de la fe del ayer. No se trata de cómo comienzas el día con Dios, sino de cómo terminas tu día y con quién caminas en medio de ese día. Haz de tu relación con Dios algo personal, no prestado. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Solo los hijos deciden conocerlo personalmente. Sé moldeable a la corrección de Dios. Nunca apagues las voces que Dios usa para ubicarte en tu propósito. Ora conmigo hoy y di, Señor, quiero una fe que no dependa de los ojos del otro, sino que nazca de mi intimidad contigo. Líbrame de la autosuficiencia, del orgullo y hazme sensible a tu voz, incluso cuando me confronta. Que no me desvíe tras ídolos disfrazados, ni me pierda tras victorias vacías. Quiero terminar una carrera contigo, fiel hasta el final. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Pablo abre este capítulo con un llamado urgente y radical y les dice: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Cuando Dios se refiere aquí al cuerpo, no se refiere solo al aspecto físico, sino a la totalidad de tu ser. En el contexto del Imperio Romano, cuando se ofrecían sacrificios en templos paganos, esta idea era escandalosa. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es entregarnos a Dios completamente. No una parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Entregarse a Dios diariamente como un sacrificio vivo implica morir también diariamente a la comodidad, al ego, a la cultura que nos presiona. Es decidir que yo voy a adorar el lunes tanto como adoré el domingo. Cuando un animal era sacrificado de acuerdo con la ley, el sacerdote lo mataba, lo destazaba y lo ponía sobre el altar como una ofrenda para Dios. Aunque los sacrificios para ellos eran importantes, Dios deja claro que la obediencia lo era aún más. Recuerden, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Él desea que nosotros mismos seamos sacrificios vivos, es decir, día a día, nuestros propios deseos sean secundarios a la voluntad de Dios, que pongamos todas nuestras energías, todos nuestros recursos a su disposición y que confiemos en la dirección de Dios. Así, nuestra vida diaria será una ofrenda de gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces te animo a ponerte un recordatorio visible, ya sea en tu Biblia, en el espejo, en un fondo de pantalla, en tu agenda. Hoy me ofrezco como sacrificio vivo.
Porque el versículo continúa y dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y ojo, que no es solo sacrificio vivo lo que dice la Biblia, sino también santo. Así que evalúa tu nivel de santidad. No te des concesiones con el pecado, que luego te harán sentir mal delante de Dios. El verso 2 es un verso clave que nos ayuda a vivir una fe auténtica. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nos cambian el chip, nos cambian la mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tu vida siempre se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Por eso, renovar nuestra mente no es opcional, es esencial. La mente renovada no solo cambia de hábitos, cambia tu destino. Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha transformado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de sentir. Y muchas cosas han ido cambiando a medida de que nosotros nos hemos acercado a Dios, hemos conocido la Biblia y sentimos que Dios nos ha hablado. De repente a ti, así como a mí en algún momento me han dicho, no, lo que pasa es que a ti alguien te está lavando la cabeza. Y no están del todo equivocados. Dios, con este verso, nos da a entender que Él va transformando nuestra manera de pensar, que Él va limpiando nuestra mente. Mientras nosotros leemos la Biblia es como ese champú que va lavando nuestra cabeza de todo lo cochinota que estaba. Permite que la palabra de Dios, la buena voluntad de Dios, sean las que transformen tu manera de pensar. Constantemente las redes sociales alimentan nuestros pensamientos para que compitan con la verdad de Dios, a través de comparaciones, de ansiedad, de perfeccionismo. Si tú no filtras lo que entra en tus pensamientos, no vas a poder controlar todo lo que crece. Por una semana, te pido, reemplaza cada pensamiento autodestructivo con una promesa de la Biblia. Anótala, declárala, ora sobre ella. Renovar la mente es un músculo que se fortalece con este entrenamiento espiritual. Ahora no voy a profundizar mucho en la parte inicial de Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. A cada uno, Dios nos debe estar dando un jalón de orejas en qué cosas debemos dejar, qué conductas debemos soltar, qué costumbres del mundo estamos trayendo a nuestras vidas. Y quiero refrescar la última parte que dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay muchos que se preguntan, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Dios tiene planes para ti buenos, agradables y perfectos. Y Él quiere que nosotros seamos personas transformadas, con una mente renovada, que vivamos para honrarlo, ya que solo quiere lo mejor para nosotros. Él dio a su Hijo para que nosotros vivamos una nueva vida. Así que la próxima vez que tú te preguntes si eso es o no la voluntad de Dios, yo te animo a que lo pongas dentro de estas 3 características de la voluntad de Dios. Esto que me está sucediendo, que estoy pensando que es la voluntad de Dios, ¿es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Porque si lo que tú piensas que es la voluntad de Dios no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto, o sea, no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Pablo dice que somos como un cuerpo, diferentes miembros con funciones distintas, pero igualmente necesarios. En Roma, donde los esclavos eran considerados como sin cuerpo ante la ley, esta imagen era revolucionaria. Todos tienen un valor, todos tienen algo que aportar. La comparación es esa ladrona de la contribución. Tú no puedes servir al cuerpo mientras estás deseando ser otra parte. Para que entendamos esto un poco mejor, yo no me imagino al cerebro diciendo, me gustaría ser boca. O a las piernas diciendo, me gustaría ser como los dedos. Dios nos hizo personas únicas, con dones que no son para tu aplauso, sino son para el bien del cuerpo. Por eso la Biblia más adelante dice, si tu don es servir, sírvelos bien.
Si tú eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar, bueno, anímalos. Si tu don es dar, hazlo y hazlo con generosidad. Entonces tú y yo somos como una pieza de un rompecabezas que puede parecer insignificante, pero sin ti la imagen queda incompleta. Luego, al leer el verso 9, fue como una gran bofetada. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Pablo hace un listado intenso de cómo debe ser el amor, sin hipocresía, con fervor, con hospitalidad, con perdón, con bendición, incluso a los enemigos. Esto no es un manual para agradar a personas, sino para reflejar a Jesús en un mundo que sabe lo que es el amor falso. El amor no es una emoción explosiva de un momento. El amor es una convicción diaria de morir al orgullo, de servir sin esperar nada. Y bueno, mi Biblia parece un arcoíris porque he resaltado varios versos. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen, pero háganlo con esmero. Sirvan a Dios con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Yo creo que este verso es para alguien que me está escuchando hoy, que dice ya, me cansé de todas estas dificultades y viene una tras otra y ya no sé cómo reaccionar, ya no sé qué pensar, ya no sé qué más hacer. Alégrate en la esperanza. Tú tienes una esperanza segura que es Dios. Ten paciencia. Esto está formando en ti algo que de repente el día de hoy no entiendes, pero tienes que seguir orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Qué difícil, ¿verdad? Si yo te pido que hagas una lista de aquellos enemigos, de aquellos que te persiguen, de aquellos que te rechazan, aquellos que en algún momento te han hecho daño, es fácil hacer una lista de eso. Pero si yo te digo, haz una lista y luego ora por ellos bendiciéndolos, eso es difícil, pero no imposible. Cuando estés preparado, sientas la madurez que ya puedes hacerlo, haz la lista, ora por ellos y luego estate en paz con Dios. Me encanta el verso 15 porque lo tengo como parte de mi estilo de vida, que dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto es empatía pura. Normalmente todos estamos alegres cuando alguien en nuestra familia logra algo, un amigo, le va bien, tiene un viaje, nos juntamos, nos reunimos, celebramos, nos alegramos. Pero muy pocos están cuando uno llora, cuando uno la está pasando mal. Pídele a Dios que te ayude a ser ese tipo de persona que llora con los que lloran, que llora con aquellos que están de duelo, que llora con aquellos que tienen a un hijo enfermo. Yo no tengo hijos, pero me duele el corazón ver cómo amigos queridos, a los que amo mucho, están pasando por momentos difíciles. Así que uno tiene que aprender a llorar con los que lloran. Y si tú en algún momento has sido vengativo como yo, verso 17, tienes que marcarlo en tu Biblia, dice, no dice cuando quieras, dice, nunca devuelvas a nadie mal por mal. No lo hagas. Nunca devuelvas a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Yo creo que la venganza nace del deseo de restaurar el equilibrio a nuestra manera. Pero cuando nosotros tomamos la justicia por nuestras manos, estamos diciéndole a Dios, yo no confío en tu justicia, prefiero en la mía.
Y eso no solo es desobediencia, es arrogancia. La falta de perdón es la trampa más sofisticada de Satanás para robarte tu destino. En Roma, donde las leyes favorecían a los poderosos, los creyentes eran vistos como ciudadanos de segunda. La tentación a vengarse era real. Pablo no está escribiendo desde una torre de marfil, sino en medio de un sistema profundamente injusto. Y cuando dice nunca tomen venganza, lo prohíbe radicalmente. Es un mandato a soltar el control. Nos invita a hacer lo más difícil, confiar en la ira justa de Dios. Pero esa ira no es caprichosa como la nuestra. Dios no castiga por impulso, sino lo hace con justicia, en el tiempo perfecto, con su propósito eterno en mente. Dios nunca ignora tu dolor. Él lo registra, Él lo pesa, Él lo redime en formas que tu justicia jamás podría lograr. Cuando Pablo cita Proverbios capítulo 25, versos del 21 al 22, y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, no está hablando de una actitud pasiva, sino de una acción intencional de bondad. Alimentar al enemigo en tiempos bíblicos era un acto de hospitalidad, de reconciliación, de honor. Mientras tú haces eso, amontonas carbones encendidos sobre su cabeza, dice. Ojo que eso no es una maldición, es una metáfora de vergüenza. En Egipto existía una costumbre de penitencia en la que una persona llevaba un recipiente con brasas en la cabeza como símbolo de remordimiento. Así que cuando tú respondes al mal con bien, Dios puede usar tu bondad como catalizador para el arrepentimiento de otros. La bondad que ofreces a quien no la merece puede ser la llave que abra su conciencia a Dios. Esa persona puede pensar, pero si yo le he hecho mal, ¿cómo esta persona está haciéndome un bien? ¿O me está saludando? ¿O no me está volteando la cara? Lo vas a dejar pensando. Vas a comenzar a confundir a tu enemigo. Quiero contarte un caso. En el 2019, en un tribunal de Dallas, Bran Yen, hermano del joven asesinado Botan Yen, le pidió al juez abrazar a la mujer que había matado a su hermano. En medio del juicio, Brandt lloró y dijo, te perdono, deseo lo mejor para ti y lo mejor sería que entregaras tu vida a Cristo. Ese abrazo fue transmitido en vivo, conmovió al mundo entero. Fue una escena escandalosa para la justicia humana, pero también fue un retrato exacto de Romanos capítulo 12, versos del 17 al 20. Perdonar no es decir que estuvo bien, es decir que tú confías en un Dios que lo pondrá todo en su lugar. Así que te voy a ayudar. En esa lista que vas a desarrollar, di el nombre de la persona, lo que te hizo, cómo te afectó, y luego en oración di, Dios, te entrego esto. Yo confío en tu justicia. Si puedes esta semana, haz un acto de bondad deliberado. Ora por alguna persona, bendícela con tus palabras, incluso si no te responde. El capítulo cierra con esta joya y dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Este es un principio del reino. La venganza atrasa tu vida, pero el perdón la acelera. Ora conmigo hoy y di, Señor, hoy me entrego como sacrificio vivo. Que cada pensamiento, que cada palabra, que cada acción sean una ofrenda a ti. Transforma mi mente, limpia mis motivaciones, enséñame a amar de verdad y a vencer con bien. Incluso cuando el mal me rodee, Dios, haz de mi vida una expresión visible de tu gracia invisible. No quiero fingir amar a los demás, quiero amarlos de verdad. Ayúdame a no imitar las conductas ni las costumbres del mundo. Me entrego a ti por completo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 22, verso 19. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león, de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré
en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Este último tramo del Salmo 22 es una explosión de esperanza después del dolor. Los versículos del 1 al 18 nos sumergen en una de las descripciones más profundas del sufrimiento de Jesús. Una especie de anticipo profético de lo que iba a suceder en la cruz. Pero a partir del verso 19, el tono cambia. Dios responde, la victoria se revela y el testimonio comienza a multiplicarse. Verso 19, la Biblia dice, «Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio». Y con esto se abre puerta a una realidad espiritual poderosa. Dios nunca está ausente, solo que a veces se oculta para que nuestra fe lo siga buscando. Cuando tú sientas que Dios está en silencio, recuerda que incluso su silencio es intencional para fortalecer nuestra fe. Quiero que resaltes en tu Biblia el verso 24 que dice, «Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio». Esta es una promesa para ti que te sostiene, porque Dios no le ha dado la espalda a tu dolor ni a tu llanto. Aquello que te duele hoy puede ser tu testimonio mañana y Dios lo puede usar para levantar a otros. No sé si recuerdan a Nick Vujicic. Él nació sin brazos, nació sin piernas, pero ha impactado millones, hablando como Dios nunca se ha olvidado de él. Nick, como David, podría decir en el verso 22, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos». De repente hay una parte en tu historia que aún te duele, pero Dios quiere usarla como testimonio. Dios no necesita que sanes del todo para empezar a usarte. Él quiere usarte en tu proceso, así como David. Él adoró, incluso cuando todavía estaba huyendo. Los versículos del 25 al 31 describen lo que ocurre cuando Dios restaura. La adoración se vuelve pública. Los humildes se llenan de alegría. Las generaciones futuras escuchan y se convierten en portadoras del testimonio. El verso 31 dice, «Aún los que no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho». Dios nunca te sana solo para ti. Él te sana con generaciones en mente. Él ve el eco de tu testimonio. ¿Hasta dónde va a llegar? El testimonio que sale de tu boca puede ser el milagro que otro necesita para seguir creyendo. Ora conmigo hoy y di, «Señor, gracias porque tú no me ignoras cuando clamo. Aún en medio del dolor estás presente. Ayúdame a reconocer que mi historia de restauración no es solo mía. Es un mensaje para mi familia, para mis amigos, para los que vendrán después de mí. Transforma todo dolor, todo llanto, todo quebranto en una plataforma para testificar de tu fidelidad. Que este lugar se vuelva un lugar donde muchos contemos nuestro testimonio, donde muchos contemos de los milagros tan grandes que tú has hecho y haces en nuestras vidas y que harás. Hoy decido alabarte, no porque todo esté bien, sino porque tú eres bueno, tú eres justo, tú eres digno. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, verso 8. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Pesas falsas y medidas desiguales. El Señor detesta cualquier tipo de engaño. Estos proverbios tienen un fuerte tono de integridad y justicia. En los tiempos de Salomón, la figura del rey simbolizaba el ejercicio supremo de autoridad, la máxima autoridad, y con ella la necesidad de ser imparcial, de sentarse a juzgar
Eso implicaba representar la mirada de Dios ante el pueblo. El juicio justo no solo se trata de palabras, sino de decisiones con el temor de Dios. Y el verso 9 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Aquí el sabio se vuelve introspectivo. Es un versículo que rompe todo intento de superioridad moral, de decir, yo soy santo. En otras palabras, antes de evaluar la balanza ajena, asegúrate de revisar la tuya. Este versículo anticipa la enseñanza del Evangelio. Nadie puede limpiarse por mérito propio. La pureza del corazón no se logra con los muchos esfuerzos humanos que nosotros tratemos de hacer. El problema no es cuánto sabes de Dios, sino cuánto permites que Dios sepa de ti. Y no se trata de controlar el pecado, sino de entregarlo. Pregúntate, ¿estoy juzgando lo que yo mismo no he corregido en mí? ¿Estoy pidiendo a otros una pureza o una vida de santidad que yo no practico? El verso 10 son fuertes palabras, las pesas falsas, las medidas desiguales. El Señor detesta cualquier tipo de engaño. En el contexto antiguo, usar balanzas era parte del comercio diario, pero muchos comerciantes manipulaban sus pesas para obtener una ventaja. Se querían hacerlos vivos, es decir, aparentaban justicia, pero manipulaban la verdad. Hoy ya no usamos balanzas físicas, pero sí manipulamos estándares. Exageramos lo que damos, minimizamos lo que recibimos, inflamos nuestras intenciones, disimulamos nuestras omisiones. La integridad no es algo que se anuncia, es algo que se revela cuando nadie te ve. ¿Cómo sabes si estás usando esas pesas falsas? Cuando tú ajustas la versión de la historia para quedar como víctima. Cuando tú haces favores esperando algo a cambio. Cuando te conviene callar, aunque sabes que hablar es lo justo. O cuando aparentas obediencia, pero solo es por conveniencia. Digámosle a Dios, examina mi corazón. Si hay algo en mí que es injusto, que es deshonesto, que es manipulado, muéstramelo para cambiar. Quiero ser una persona que no juzga con doble estándar, que lidera con pureza, que vive en transparencia, que puede ser íntegra. Límpiame, no solo para parecer justo, sino para hacerlo delante de ti. Hazme consciente de esas pequeñas balanzas deshonestas que aún guardo y enséñame a vivir con integridad cuando nadie me está mirando, Dios. Hazme consciente de que tú me ves y eso es lo que más me debe importar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 210. Check. Y con todo mi corazón hoy quiero agradecer a 3 mujeres generosas y valientes que han sembrado en este ministerio con amor y con obediencia. Que el Dios les devuelva multiplicado. Yajaira Martínez, Carolina Nieto y Jessica Paola Lozano. Gracias por confiar en lo que Dios está haciendo a través de la Biblia en 365 días. Su generosidad no solo sostiene este espacio, sino que permite que muchos más escuchen la palabra y la reciban con esperanza. Que Dios las bendiga con abundancia y que prospere el fruto de sus manos. Que nunca falte en sus vidas fe, provisión ni dirección. Y ahora sí, quiero saludar a los que hoy 29 de julio están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Claudia Navarro de parte de Giovanni Brito, quien te ama y agradece a Dios por tu vida. Feliz cumpleaños a Martín Garcés Perdomo, que hoy cumple 5 añitos. Tus papás Eder y Luisa te bendicen con amor desde Atlanta. Ellos te han enseñado a poner a Dios primero, a pedir un cuento de la Biblia antes de dormir, y eso te hace muy feliz. Sigue creciendo así de juicioso, inteligente y lleno de fe. Feliz cumpleaños para Ale Gámez desde Nuevo Laredo. Celebramos tus 31 años y ese regalo tan hermoso, tu bautizo. Hoy reafirmas públicamente tu amor por Dios. Qué gozo es saber que este primer año con Cristo ha iniciado con una nueva vida. Te regalo Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Feliz cumpleaños para Tomás desde Guatemala. Tu esposa te abraza con amor, con fe, con esperanza. Que Dios te bendiga con sabiduría, te fortalezca en el trabajo y los reúna pronto para poder cumplir sus sueños juntos. Feliz cumpleaños a Juan Corrales desde Costa Rica. Celebramos el milagro que Dios ha hecho en tu vida.
Dios nunca te soltó la mano y Él te ha levantado con un propósito renovado. Feliz cumpleaños a Ariani de los Santos desde República Dominicana. Le doy gracias a Dios por tu vida y por caminar junto a mí en este viaje emocionante de fe desde octubre. Dios ya ha comenzado a obrar en ti. Feliz cumpleaños a Rosa Talavera desde Nicaragua. Envío un abrazo grande y le pido a Dios, a tu buen pastor, crezca y que te dé nuevos comienzos. Feliz cumpleaños para Iris Rosario Fernández Saldarriaga desde San Miguel, Lima. Celebramos tu vida, tu entrega como maestra y que Dios te llene de salud, de gozo y de fuerza en esta nueva transición hacia tu jubilación. Feliz cumpleaños a Carmela Alcarraz Soto. Hoy celebro tus 51 años con alegría. Qué hermoso es saber que formas parte de esta comunidad. Y antes de despedirme, te animo a suscribirte a este podcast, ya sea en Spotify, en Amazon Music o en YouTube, donde lo escuches. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete para que seas el primero en escuchar y comer este pan caliente salido del horno del cielo a tu mesa. Y si aún estás esperando el correo con mi libro de regalo, ten paciencia conmigo, porque ya voy en el día 26 de la lista. Y qué bárbaros, ¿no? Cada vez que yo avanzo y envié 50 correos, llegan más y más solicitudes. Pero aquí sigo, con fe, con alegría, con compromiso, respondiendo por orden de llegada. Pero gracias por estar, gracias por compartir, gracias por esperarlo. Y si tú ya recibiste mi libro de regalo, te quiero pedir algo más desde el corazón. Cuídalo como si fuera tuyo, compártelo, pero no lo reproduzcas como si fuera tuyo. Es un regalo de Dios para ti. Y aunque yo lo he escrito con mucho amor para bendecir a muchas vidas, sigue siendo parte de mi llamado, de mi esfuerzo, de años de preparación. Así que si tú deseas regalarlo, hazlo, pero siempre con respeto a los derechos de autor, por favor. No lo edites, no lo vendas, no lo subas a redes sociales ni lo presentes como propio. Ayúdame a honrar lo que Dios nos da para edificarnos. Gracias por valorar no solo el contenido, sino también el corazón con el que fue creado. Nos vemos mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.